Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la carrera de Ingeniería Industrial en la materia de Ingeniería de Procesos. El grupo está conformado por quienes habla Jordano Proaño, Brian Arteaga, Fabián Tello. Nuestro tema son los símbolos de elementos primarios de las normas ANSI y ISA. Bueno, antes de comenzar debemos tener claro cómo identificar cada uno. En primer lugar, tendríamos lo que sería la primera letra. Esta siempre va a estar conformada por una variable, la cual puede ser nivel, presión, temperatura, otras variables que se puedan controlar dentro de un proceso. La segunda letra sería una función de lectura pasiva y la tercera letra una función de salida. El número que tenemos abajo sería el número de lazo de control que tendríamos. Si hay algún número adicional, este sería el número en el panel, el número en el cual está montado en el panel. Aquí tenemos un ejemplo donde dice TIC 62, donde sabemos que la primera letra es una variable, sería la variable de temperatura. La segunda letra es una función de lectura pasiva, en este caso es la I de indicador. La tercera letra es una función de salida, la cual tendríamos que en este caso sería la C de controlador. El número de lazo que tenemos aquí es el 60, por lo cual es el lazo de control número 60. El número 2 que tenemos arriba muestra que está montado en el panel número 2. Como podemos observar aquí, este es un círculo partido a la mitad. Sabemos que este es un elemento en panel accesible al operador. Está a la vista y accesible del operario. Aquí tenemos más a detalles las primeras letras y las letras consecutivas que podemos obtener. Como ya dije, las primeras letras siempre van a ser variables, tales como análisis, combustión, nivel, humedad, presión, radiación, temperatura, peso, vibración, entre otras. Y las letras sucesivas pueden ser alarmas, tenemos sensores, indicadores, registradores, como función de lectura, y como función de salida tenemos lo que son controladores, interruptores, transmisores. Bueno, y esto sería una breve introducción para lo que es la identificación. Bien, ahora hablaremos sobre lo que es sobre lo que son los elementos primarios. Pues son partes del instrumento que primero utiliza lo que es la energía del medio de medición para producir una condición que represente la variable medida. Aquí podemos ver pues los elementos primarios como lo son el tubo de Bourdon y un electrodo de pH. Bien, tenemos lo que es la variable de un proceso. Pues la variable de un proceso pues es una condición física o química del proceso es del interés a medirse o a controlar, ya que puede alterar el proceso de manufactura de alguna manera. Típicamente, pues en la instrumentación industrial se consideran las siguientes cuatro variables como las principales. Esas son pues presión, nivel, flujo caudal y temperatura. Sin embargo, existen más variables como por ejemplo lo que es el peso, la humedad, la conductividad, lo que es la velocidad, la densidad o concentración también de un reactivo, entre otros. Allí podemos ver pues también el ejemplo de un manómetro. Siguiente, compañero. Bien, aquí empezamos con lo que son el análisis de la simbología. Bueno, como podemos ver, pues tenemos allí el primer símbolo, pues que nos dice que es una sonda de detección de un solo sensor. Esta sirve para lo que es conductividad, la humedad, etcétera. Y también podemos ver pues el instrumento con el cual se los mide. El segundo símbolo, pues eso es de una sonda de detección con doble sensor y sirve para medir lo que es pH, ORP, etcétera. Esto también
son utilizados, por ejemplo, en las industrias atuneras para ver lo que es el pH en las aguas residuales, etcétera. También tenemos lo que es la sonda de detección de fibra óptica, como podemos ver allí, y su símbolo y la figura de su instrumento. Siguiente. Bien, aquí tenemos la representación de lo que vendría siendo lo que es el transmisor indicador de análisis dual para concentraciones de oxígeno y combustibles. Como podemos ver, pues allí tenemos la representación gráfica. Siguiente. Bien, tenemos también en cuanto a lo que es la combustión, pues tenemos el detector de llama ultravioleta o monitor de llama de televisión. Podemos ver también lo que es el detector de llama de varilla. Tenemos aquí, bueno, en avance, compañero. Tenemos las tres representaciones. En el lado izquierdo, pues podemos ver el detector de llama ultravioleta de un quemador conectado a lo que es el indicador de intensidad de llama de tipo analógico. En la segunda representación, pues tenemos lo que son dos sensores de varillas de llamas del quemador conectados al interruptor común. Y en la tercera representación gráfica tenemos la cámara de televisión y receptor para ver la llama del quemador. En cuanto a la conductividad, se puede utilizar para medir la conductividad en una solución o la concentración total de iones en muestras acuosas que se investigan en el campo o en el laboratorio. Aquí pues tenemos una representación gráfica de lo que es una célula de conductividad conectada al punto 5 de un registrador múltiple. Bien. Tenemos también en cuanto a lo que es densidad, pues en la medición de densidad en líquidos por presión diferencial se montan dos transmisores de presión a una distancia fija y cada uno mide lo que es la presión correspondiente y el transmisor de presión diferencial calcula la densidad a partir de lo que es la presión diferencial. Allí podemos ver pues el transmisor de densidad de presión diferencial conectado a lo que es el tanque. Y pues obviamente acá también tenemos un receptor. Bien, tenemos también los que son de voltaje. Estos son ideales para situaciones en las que la calidad de energía es un problema. Y pues estos facilitan el seguimiento de los niveles de voltaje de alimentación. También identifican problemas de subvoltaje o sobrevoltaje y ayudan a proteger los motores y la electrónica de importancia crítica. Como podemos ver, pues allí en la primera representación tenemos lo que es el voltímetro indicador conectado a una turbina generador. Y también en la segunda representación gráfica tenemos un interruptor de bajo voltaje conectado al motor de la bomba. Y también pues podemos ver un multímetro allí en la imagen. Bien, tenemos lo del flujo caudal. Aquí podemos ver pues lo que es el símbolo de la patina de orificio genérica y tenemos también lo que es la imagen, tenemos el símbolo de la patina de orificio concéntrica, tenemos la patina de orificio excéntrica y la patina de orificio de segmento. Abajo tenemos pues la representación en cuanto sería la norma ANSI, lo que es la platina de orificio con tomas en la brida o grifos de esquina conectados al indicador de flujo de tipo de presión diferencial. También tenemos la placa de orificio con tomas en la vena contracta, lo que es radio o grifos de tubería conectados a transmisor de caudal de presión diferencial. Bien. También tenemos lo que son las boquillas de flujo. Como podemos ver, pues, su simbología en la parte superior
y en la parte inferior es la misma, lo que es la boquilla de flujo, lo que es el tubo Venturi. Tenemos también lo que es la platina de orificio integral, el tubo Pitot estándar y lo que es el tubo Pitot promedio. Podemos ver que las representaciones pues son iguales. Bien, también tenemos lo que es la simbología en cuanto a lo que es el flujómetro de turbina, de tipo turbina o de tipo hélice. Tenemos también lo que es el flujómetro magnético con transmisor integrado, lo que son los flujómetros de tipo vortex, lo que es el flujómetro ultrasónico y lo que es el flujómetro de área variable. También podemos ver pues, la simbología de lo que es el vertedero, lo que es el totalizador indicador de flujo de tipo de desplazamiento positivo y también pues la representación de lo que es el canal abierto. Bueno, aquí continuando con la exposición, pues tenemos lo que son las corrientes y la potencia, en los cuales en un circuito electrónico es capaz de transferir potencia. La corriente es la razón de flujo de carga y el voltaje mide la energía por unidad de carga de la cual se transfiere. O también se puede decir que la potencia eléctrica es un producto de voltaje por la corriente. Bueno, aquí tenemos dos representaciones gráficas en las cuales aquí primero tenemos lo que es el transformador de intensidad midiendo corriente de un motor. Bueno, aquí en la gráfica podemos observar un motor y lo que es el receptor. Bueno, y ahí la abreviatura de las combinaciones de las letras, pues tenemos que ahí la IE, en los cuales representan unos elementos primarios. Tenemos un receptor. Bueno, la segunda tenemos lo que es un batímetro, que está conectado a un motor de una bomba. Bueno, estos tipos de bombas, representando a la figura ahí que podemos observar, pues es una bomba centrífuga. Bueno, ahí también tenemos la representación de símbolos en los cuales nos dice que es un indicador de dispositivo de salida. Bueno, en sí, ¿qué es un batímetro? Un batímetro es un instrumento electrónico en lo cual es capaz de medir la potencia eléctrica o la tasa de energía eléctrica. Bueno, continuando tenemos también lo que es el tiempo, en lo cual el tiempo es uno de los retos más importantes que hoy día se plantean en la industria. Es poder lograr aumentar la productividad, la eficiencia operacional y la reducción de costos y gastos de producción. Para poder lograr en esto es indispensable poder monitorear y controlar el tiempo real de todos los procesos. Bueno, en la actualidad toda empresa, toda industria lo que quiere es optimizar recursos y más que todo controlan el tiempo para así producir mucho más. Bueno, aquí tenemos lo que es representaciones gráficas, lo que es el indicador de tiempo de reloj. También tenemos lo que es el programador secuencial multipunto, tanto de encendido y apagado en el punto 7. También tenemos lo que es el controlador de horario tipo analógico o generador de funciones autónomas. Bueno, aquí tenemos los que son de nivel. Bueno, aquí tenemos tanto un pequeño cuadro en los cuales nos muestra su símbolo, su descripción y su imagen respectiva. Bueno, como primero tenemos lo que es el indicador de nivel de vidrio. Tenemos el indicador de nivel de vidrio con conexión externa. Tenemos el desplazador, el flotador. Tenemos el medidor de radiación, en cuales se utilizan cuando ningún método de medición de nivel puede operar satisfactoriamente. También tenemos lo que es el radar. Bueno, aquí tenemos representaciones gráficas en cuanto a lo que es el nivel. Como primero tenemos lo que son
los transmisores de nivel con una conexión, en los cuales, bueno, esto está por encima de lo que es el nivel de un tanque. Y siguiendo tenemos lo que son transmisores de nivel de tipo presión diferencial conectados externamente con un tubo de inmersión, en lo cual es, bueno, ahí tenemos lo que también su simbología de las letras típicas. Bueno, tenemos lo que son la simbología LT, en lo cual nos dice que es un transmisor ciego de nivel. En este caso, pues bueno, también tenemos una letra P, en lo cual ahí nos muestra la figura, en lo cual significa que es la parte de una purga o un aparato de flujo. Bueno, también tenemos lo que es el transmisor de nivel de tipo de presión diferencial montado en el tanque. Tenemos lo que es el indicador de tipo flotador. Tenemos lo que es la capacitancia o elemento de nivel de tipo dieléctrico conectado al transmisor de nivel. También tenemos lo que es el interruptor de nivel tipo rueda, de paletas o palanca. Para medir el nivel de sólido. Bueno, ahí tenemos con su simbología lo cual es LC, en lo cual nos demuestra que la combinación letra es de un registro. Bueno, también tenemos lo que es un transmisor de nivel de tipo radiactivo o sónico con sensor integrado. Bueno, consiguiente tenemos lo que son la humedad, en la cual es la determinación de humedad en tanto en los alimentos, en lo cual es de suma importancia, ya que un elevado contenido influye en lo que es la velocidad de multiplicación de los microorganismos, provocando así su descomposición o por lo tanto la pérdida de la calidad sanitaria. Bueno, ahí podemos observar unos gráficos en cuales nos indican lo que es el registrador de humedad. Y bueno, aquí tenemos lo que es una banda transportadora. Ya tenemos también lo que son los controladores de humedad autónomos dentro de la habitación. Bueno, siguiendo también tenemos lo que son de presión, en cual en sí es una variable más comúnmente medida en la planta de proceso. El control de la presión en los procesos industriales da condiciones de operación segura. Cualquier recipiente o tubería posee cierta presión máxima de operación y pueden provocar la destrucción del equipo. Sino también pueden provocar lo que es la destrucción del equipo adyacente y ponen al personal en situaciones peligrosas, particularmente cuando están implícitas en fluidos inflamables o corrosivos. Bueno, aquí podemos observar también algunas figuras en las cuales nos indican los indicadores de presión de manómetro, bacómetro, etcétera, de conexiones directas. Aquí también tenemos los indicadores de presión conectados al sello de diagrama con un sistema lleno. Bueno, en este caso tenemos dos tipos de indicadores en los cuales tenemos con línea de presión y montado en la línea. Bueno, tenemos también los que son la cantidad y contadores. En sí, esta es una variable cuyo valor se incrementa y decrementa por la cantidad constante cada vez que se produce un determinado suceso o acción o interacción. Bueno, aquí también tenemos dos figuras en las cuales tenemos lo que es el interruptor de conteo tipo fotoeléctrico con acción de interruptor para cada evento. Y también tenemos lo que es el indicador de controlador de tipo mecánico. Seguimos con la siguiente variable que sería la radiación. Esta contempla una amplia gama de aplicaciones industriales. Estas incluyen la radiación industrial, la que sirve para la esterilización de productos médicos y farmacéuticos,
y también se la utiliza para la conservación de los alimentos y para la erradicación de plagas de insectos. También sirve para la radiografía industrial, que es utilizada para examinar si hay defectos de las uniones metálicas soldadas. Estas fuentes radioactivas utilizadas en los dispositivos de medición de espesores, humedad, densidad y nivel de material. Como podemos ver en la norma ANSI tenemos RI, donde R significaría la variable de radiación y I significaría indicador de radiación. El indicador de radiación que tenemos acá. Este sería el indicador de radiación. Seguimos con la siguiente variable, que sería velocidad. Entre las diversas ventajas en el control de procesos destacan lo que es las operaciones más suaves, control de aceleración, distintas velocidades en operaciones, permiten operaciones lentas y también se pueden hacer ajustes o pruebas, y ajustamos también lo que sería la tasa de producción. Como podemos observar en la norma ANSI tenemos lo que es ST, donde ese sería lo que sería la variable velocidad y T sería transmisor. Podemos ver que tenemos un transmisor de velocidad conectado a una máquina rotativa. Aquí tenemos un ejemplo de transmisor de velocidad. Bueno, esta es una de las principales variables a controlar, lo que es la temperatura. La importancia del control de la temperatura es muy alta, ya que este control ayuda a la conservación de alimentos, en el caso de que nuestra industria sea alimenticia. Evita la aparición de agentes patógenos en los medicamentos y que los mismos se dañen antes de su fecha. Esta sería una aplicación en la industria farmacéutica y mantiene un control térmico en las industrias gasíferas o petroleras, y así evita accidentes laborales y brinda un óptimo servicio. Bien, como podemos ver ahí, tenemos nuestra norma ANSI, lo que es TI, que sería un indicador de temperatura sin clasificar, puede ser cualquier termómetro. Y aquí ya vemos que el indicador de temperatura ya está clasificado, nos dice que es un indicador de temperatura de tipo de sistema de llenado con pozo, como podemos ver en la segunda imagen. Este sería el indicador de temperatura de tipo de sistema de llenado con pozo. Bien, aquí tenemos más. Tenemos lo que es un termopar doble conectado a un indicador y a un registrador múltiple de temperatura, donde aquí tenemos el termopar. TI sería nuestro indicador de temperatura y TJR sería nuestro registrador múltiple de temperatura. Y abajo tenemos lo que es un termopar doble, como podemos observar. Bien, en la segunda imagen tenemos un indicador de temperatura de tipo de radiación. Como ya sabemos, la S significa radiación. Lo que podemos ver aquí abajo sería un termómetro de tipo de radiación térmica. Como podemos ver en la tercera imagen, tenemos un TETC, lo que nos dice que es un termostato que detecta la temperatura ambiental. Y como podemos ver su respectivo ejemplo, tenemos un termostato ahí. Bien, en nuestra variable de vibración sabemos que las máquinas no vibran de manera natural, lo hacen por su propia cuenta. A veces esta vibración es derivada por fuerzas actuando sobre la misma maquinaria. Para todo tipo de máquinas, la vibración es el parámetro más significativo para determinar la salud general de la misma. Sabemos que si la máquina tiene una vibración baja, se puede decir que es una máquina que está saludable, que está en óptimas condiciones. Y si la máquina tiene pues una alta vibración, sabemos que nuestra máquina está en problema y hay que arreglarla. Como podemos ver, tenemos nuestro norma ANSI, tenemos un BT, sería un transmisor de vibraciones, como podemos observar, conectado a un motor o para un motor. Y tenemos acá interruptor de vibración resetable manualmente, como podemos observar en nuestra norma ANSI. Y aquí sería lo que tendremos un transmisor de vibración, como se puede observar en la imagen. Bien, en nuestra siguiente variable es el peso. Un moderno sistema automático de control de peso integrado en la línea de producción ofrece muchas ventajas notables, como ya sabemos, la seguridad, un control puntual, garantía sobre el cumplimiento de los requisitos
de la ley o de nuestros clientes, capacidad de transmitir estos datos de peso en una gestión. Como podemos ver, tenemos en la primera imagen, tenemos WT, sería un transmisor de peso de conexión directa. Como podemos ver, está conectado directamente en un tanque aquí, y aquí tenemos un transmisor de peso. Y en la segunda imagen tenemos una carga extensión métrica conectada a un transmisor de peso. Bien, y acá abajo tenemos una línea de producción con un controlador de peso. Tenemos lo que es nuestras siguientes variables, que sería espesor y también posición. La Z significaría espesor o posición. Tenemos lo que es ZT, sería nuestro transmisor de peso, y como podemos ver es de rollo. Y en el segundo cuadro tenemos este interruptor de espesor de tipo ultrasónico, como ya hemos visto, la S como S, significa ultrasónico o radioactivo. Y aquí pues tenemos un ejemplo de un transmisor de espesor de tipo ultrasónico, como podemos observar. En nuestro siguiente cuadro tenemos lo que es un interruptor de límite que se asocia cuando la válvula se cierra a una posición determinada. Tenemos lo que es nuestro sensor de posición. Nuestra válvula es prácticamente igual a lo que tenemos en la norma ANSI. Tenemos una válvula. En la parte de aquí, no sé si pueden observar, tenemos lo que es nuestro sensor de posición. Se acciona cuando la válvula se cierra, cuando está en una posición determinada. Eso sería todo respecto a los símbolos de elementos primarios o variables a controlar dentro de un proceso. Muchas gracias.